Ministerio Mundial Librando Naciones presenta. Que la paz del Shaddai, el Todopoderoso, te esté guardando en estos tiempos difíciles y en todos los tiempos. Quiero continuar compartiendo con ustedes para ayudarlos a que el Espíritu de Dios lo edifique acerca de lo que es la profecía y los profetas. Recuerden que estuvimos compartiendo un tema a este respecto hace algunos días atrás. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo te edifique y te fortalezca a través de esta preciosa reflexión. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 29 en adelante, nos dice en la Reina Valera 1960: Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Yo quiero enfocarme en el versículo 29 que dice: Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esa palabra juzgar significa y los demás analicen a ver si lo que se está profetizando, lo que se está diciendo, procede de parte del Espíritu de Dios. Muchas personas se enojan cuando uno les enseña que la Biblia nos dice que tenemos que analizar todo, que no podemos creer todo lo que escuchemos, todo lo que se esté diciendo, y que sería que es de parte de Dios. Nosotros debemos analizarlo a la luz de la palabra de Dios. El mismo Señor nos manda a que actuemos de esa forma. Entonces, ¿por qué? Porque aunque sea de Dios, el profeta o la profeta es una persona humana que está sujeta a fallo, que se puede confundir en la forma de interpretar lo que Dios en la forma de interpretar lo que Dios le esté revelando. Se puede confundir. No tiene que ser que sea falso profeta ni falsa profeta esa persona, ¿entiende? Entonces, por eso es que nos dice en Primera de Corintios capítulo 14 verso 29 que los demás, mientras unos estén profetizando, los demás juzguen. Juzgar es analizar, escudriñar, a ver si lo que se está profetizando ahí está de acuerdo con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, si es el Espíritu de Dios que está ahí hablando. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21 dice: No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Verso 21: Examinadlo todo, retened lo bueno. Se da cuenta, no apaguéis al Espíritu, porque hay muchas personas que menosprecian las profecías, que no le dan importancia, y hay otros que dicen que ya el don de profecía no está activo. No, la Biblia dice que no apaguemos al Espíritu, es decir, que no pongamos trabas al Espíritu, que si Dios quiere hablar, que si Dios quiere que sus profetas profeticen, que nosotros no le apaguemos ese deseo y esa voluntad de Dios que quiera hacer eso. Pero dice en el verso 20 también dice que no menosprecien las profecías, porque muchos
No es que la Biblia dice, porque mucho soy yo que estoy interpretando. La Biblia dice, no menospreciéis la profecía. ¿Por qué? Porque muchos las estaban menospreciando. Pero el verso 21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. El verso 21 de 1 de Tesalonicenses 5 va contextualmente con el versículo 29 de 1 de Corintios 14, que nos dice allí que los demás juzguen, es decir, los demás analicen mientras estén profetizando. Y en el verso 21 de 1 de Tesalonicenses 5 dice que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Es decir, que de las profecías, todo lo que se esté diciendo ahí, que sea de parte del Espíritu de Dios, nosotros lo retengamos. Pero lo que no es de parte del Espíritu de Dios, no lo retengamos. Por lo tanto, nadie se debe enojar cuando se le enseña que debemos analizar. Nosotros no estamos llamados a creer todas las cosas que se digan, ni todo lo que una persona diga que está profetizando, porque no siempre es verdadero. Yo les voy a poner a ustedes un ejemplo de una famosa declaración de un individuo muy famoso, muy famoso, llamado Guillermo Maldonado, que tiene seguidores por miles, de lo que él, el 17 de marzo de este mismo año, de una famosa oración y unas famosas declaraciones que él hizo en contra del coronavirus, para que ustedes juzguen a ver si fue el Espíritu de Dios que habló a través de él o no. Que no es nuevo en ese señor hacer ese tipo de cosas, porque cuando el huracán María iba a entrar a Puerto Rico, también él arrogantemente dijo, o sea, declaró, y eso está en YouTube también, declaró que ese huracán no iba a entrar a Puerto Rico, y que él, como profeta de Dios, y que él tomaba la autoridad, y que María no iba a entrar. Pues ¿qué pasó? Que María entró y hizo en Puerto Rico lo que Dios había determinado que hiciese. Así que escuche este ejemplo de esta famosa declaración que este señor hizo. Por la llaga de Jesucristo fuiste curado, y ahora mismo lo declaro sano a cada persona, mujer, hombre, adulto, a cada persona lo declaro libre, lo declaro sano en el nombre de Jesucristo. Sé bendecido ahora mismo y declaro bendición sobre ti en estos tiempos difíciles. Continúo haciendo un análisis de la porción de audio que yo les he colocado acerca de esta famosa declaración. Quiero también decirles que una declaración es una afirmación. O sea, si usted dice yo declaro que va a llover, usted está afirmando que va a llover. Usted no está orando, usted no está diciendo si es la voluntad de Dios que llueva, ni está diciendo si es la voluntad de Dios va a llover. No, si usted dice yo declaro que va a llover, usted está afirmando que va a llover, que son dos cosas diferentes. Una cosa es orarle a Dios conforme a su voluntad, otra cosa es hablar cuando el Espíritu de Dios te está poniendo a hablar, y otra cosa es cuando tú expresas un deseo. Si es un deseo que tú estás expresando, entonces tú debes decirlo, debes decir, óigame, no es Dios que me está diciendo esto, yo no lo puedo afirmar, yo estoy expresando este deseo que es mío. Y ahí es donde muchas veces algunas personas se confunden. Profetizar es cuando el Espíritu de Dios está hablando a través de una persona. Cuando usted expresa un deseo, no lo confunda con una profecía. Un deseo suyo es un deseo que se puede cumplir o no. Pero cuando usted está hablando de parte del Espíritu de Dios, si Dios habló, entonces seguro 100% que eso
va a acontecer, a menos que no sea una profecía condicional. ¿Qué es una profecía condicional? Bueno, que Dios diga, si tú no te arrepientes, yo voy a hacer esto. Entonces, si la persona se arrepiente, no acontece lo que Dios dijo en ese caso. Pero de lo contrario, si no es así y fue Dios quien habló, tenga por seguro que va a acontecer. Entonces no podemos confundir las dos cosas. No podemos confundir un deseo nuestro con una profecía de parte de Dios. Tenemos que especificar. No podemos nosotros, si Dios no me está a mí afirmando, confirmando que va a llover, por ejemplo, o que alguien va a ser sano, yo no puedo decir, declaro que tú estás sano, porque yo no sé si es la voluntad de Dios que esa persona ni siquiera sane. Puede ser la voluntad de Dios que esa persona parta de la tierra. Puede ser la voluntad de Dios que esa enfermedad en esa persona todavía siga durante un tiempo, porque Dios está utilizando esa enfermedad para hacer alguna obra, como en el caso del ciego que nos habla el Nuevo Testamento, donde a Jesús se le pregunta que quién había pecado, si ese hombre o sus padres, para que ese hombre naciera ciego, y Jesús le dice, ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que esta enfermedad es para que el Padre fuese glorificado. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios acerca de un asunto, ¿cómo podemos nosotros afirmarlo? Disque declarar. Hay muchas personas confundidas con respecto a eso. Comentando el audio, ese audio fue colocado según la fecha que tiene en internet, el 17 de marzo de este año 2020. Ese día, según una investigación que yo hice en la internet, habían en el mundo 182.146 casos de personas contagiadas con el virus. En el mundo, 182.146 casos. Y 7.285 personas fallecidas. Eso fue el 17 de marzo cuando ese señor declaró sanidad, según él, para todo el que estaba enfermo del virus. Según él estaba declarando y según él declaró en contra del virus. Se supone que si fue Dios que habló, a través de él, el virus tenía que detenerse. Tenía que detenerse y las personas que estaban contagiadas en ese momento debieron haberse sanado. Ni uno solo debió haber muerto, porque cuando Dios habla, se cumple sí o sí. Y él dijo, yo declaro. ¿Qué pasa? Que al día de hoy, a las 8:54 de la mañana, iban en el mundo 2.700.000 personas contagiadas y 196.000 muertes confirmadas en el mundo. Resultado de la declaración que hizo ese señor el día 17 de este mes, que los casos se aumentaron 15 veces, es decir, de 182.146 personas contagiadas cuando él dio la declaración, hizo la declaración, y al día de hoy en la mañana a las 8:54 habían 2.760.000 personas contagiadas. O sea, que se habían multiplicado 1.500%. Y de muertes de 7.285 personas fallecidas el 17 de marzo. Al día de hoy en la mañana a las 8:54 habían 196.000 personas muertas. Es decir, que se aumentaron los casos de personas muertas 2.700 veces, es decir, 2.700%. Entonces, cuando él habló
cuando él habló esa declaración, ¿de parte de quién vino? Vino de Dios, porque si hubiese venido de Dios no se aumentan los casos ni de contagiados ni de fallecidos tampoco. Entonces juzgue usted de parte de quién ese hombre habló. Ahora, aquellos de ustedes que quizá están diciendo que a usted no le interesa esos asuntos, que Dios no lo ha llamado a usted a juzgar, usted está muy equivocado, porque la Biblia dice que juzguemos con justo juicio, que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Ahora, la Biblia lo que no nos dice a nosotros es que juzguemos condenando a alguien como que ya se va para el infierno o que se va para el cielo. En ese sentido es que no debemos juzgar. Pero la palabra juzgar, que también es sinónimo de analizar, de escudriñar, de inquirir, claro que sí, que la Biblia nos llama a hacerlo. Y aquellos de ustedes también que por cobardía no defienden el evangelio, no defienden la palabra, yo les quiero decir y leer aquí lo que dice la Biblia en Judas, en el libro de Judas, que tiene un solo capítulo. Por eso no se menciona normalmente capítulo en el libro de Judas, sino el versículo. En el libro de Judas, en el verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Que contendáis ardientemente. Contender significa que pelee, que defienda, no pasivamente, ardientemente. Ardientemente la fe, la enseñanza. En este caso, fe significa enseñanza, el cuerpo de enseñanzas, la doctrina que le ha sido dada a los santos. ¿Por qué comparto yo estas cosas? Porque a mí me preocupa, como Dios ha puesto un amor en mí por las almas, a mí me preocupa que hayan tantas personas que por falta de entendimiento y de conocimiento están siguiendo tantos profetas falsos, tantas profecías falsas. Muchas de esas personas lo están haciendo inocentemente. Otras quizás no tan inocentes, porque les interesa que les hablen cosas que le agradan a sus oídos, aunque sean mentiras. Pero hay un gran número de personas que sí es inocentemente, que están siguiendo muchas falsedades, a muchos engañadores que no prestan atención y que no escudriñan, que no analizan lo que dice 1 de Corintios capítulo 14 verso 29 y 1 de Tesalonicenses 5 19 al 21. No podemos pues menospreciar las profecías, no podemos apagar el espíritu, pero sí tenemos, como nos manda Dios en su palabra, sí tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Oro en el nombre de Jesús para que tú no seas engañado, para que tú no seas engañada. Oro en el nombre de Jesús para que tú no recibas, no aceptes mentiras, falsedades. Oro para que el Señor te dé un espíritu de discernimiento, de análisis. Oro para que el Señor te dé denuedo y valor, para que tú defiendas la enseñanza verdadera que se encuentra plasmada en la palabra. Oro para que tú te duelas por esas almas que están ahí engañadas, porque han estado siguiendo muchos falsos y falsas, que están llenos de orgullo y engreídos, y que no comprenden que ellos no son Dios. No comprenden ni saben hacer una diferencia entre un deseo de ellos y entre lo que es la voluntad de Dios. Que Dios continúe bendiciéndote y te guarde
de las falsedades, te guarde de las falsas y de los falsos, y que tú no menosprecies la profecía, que tú prestes atención a ellas, pero que las examines como la Biblia nos recomienda en Primera de Tesalonicenses 5:21 y en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 29. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.